que adopte a un hijo. O sea, imagínate lo que está causando en la mente de José en ese momento que le llega a María, que ya faltan unos días para casarse, y le llega a María con el paquetote. ¿Sabes qué, José? Estoy embarazada. Dice, ¿qué pasó, María? Y dice, y no es de hombre, es de Dios. Ay, sí, hombre, de Dios. Que de alguien te diga hoy en día, es que el Espíritu Santo vino sobre mí. Sí, Espíritu Santo. Imagínate la mentalidad de Dios escoger a un José sabiendo la lucha interior de un José que tenía que adoptar a un hijo, a una María que se tenía que poner al frente, ser valiente porque podría ser apedreada, porque podría ser repudiada por el hecho de que se había acostado con alguien, que no fue el caso de ella, la verdad. Pero cuando tú y yo leemos las escrituras nos damos cuenta que Dios es loco. Dios es loco para hacer unos planes que a veces en nuestra lógica común no concuerda mucho. Dios va en contra a veces mucho de la manera de pensar tuya y mía. Por eso es que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, sus pensamientos son más altos, es lo que dice la palabra, y a veces no concebimos, no entendemos cómo Dios actúa. Y en estas fechas celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos en que un día Jesús vino al mundo. O sea, yo veo a mi hijo ahorita ahí que mi esposa lo está amamantando. O sea, imagínate Jesús ahí, María amamantándolo. Yo lo traía a platicar con mi esposa. O sea, imagínate Jesús cambiándole los pañales. Y pañales de tela que tenías que lavarle. O sea, dices, ¿qué rollo? O sea, es de locos. Es de locos pensar que tú y yo podemos ser salvos por Jesús. Que Dios se hizo carne en perfección para poder llevarnos nuevamente al Padre. Es muy loco. Y vamos a leer un pasaje. Quiero que me acompañes a Lucas. Estoy buscando el versículo. Versículo 26. 1, perdón. No se pongan al tiro, ¿verdad? Se equivoca uno y ahí están como Josué, se equivoca de capítulo. No, si están. No, por eso no nos alivianamos, así estamos allá en México. Se quiere alivianar uno y cuando menos piensas, ¡ra!, te meten una zancadilla que dices. Lucas 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, o sea, la prima de María, que ya estaba embarazada de Juan el Bautista, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo
de Dios. Imagínate la historia, si uno es loco, que se te aparezca un ángel y te diga vas a quedar embarazada. Y dices, ¿qué rollo? ¿Cómo? O sea, María no entendía, estaba confusa. Dice, pues vas a concebir, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a quedar embarazada. O sea, imagínate esa confusión. Pero sobre todo quiero enfatizarme en un versículo aquí, que lo acabo de leer. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Concebirás y darás a un hijo. Concebir, el objetivo de concebir es dar a luz. Y el dar a luz lleva a cabo un propósito. ¿Lo estamos entendiendo? Concebirás y darás a luz. Vas a quedar preñada, vas a quedar embarazada, después vas a dar a luz, pero después vas a dar a luz un propósito. Eso es lo que le está diciendo, porque después se van a desencadenar los 33 años de Jesús y vas a ver el llamado de Jesús, el por qué vino, el para qué vino y toda su historia. Todo tiene un propósito. El hecho que tú hayas nacido, el hecho que tú estés sentado en este momento y Dios te haya permitido por su gracia estar hoy en día aquí, es porque naciste, te dieron a luz, pero tienes un propósito. Todos tenemos un propósito que cumplir. No creas que tu propósito se reduce simplemente a una vida rutinaria y monótona de decir, trabajo, tengo hijos, tengo familia y mi familia y mi vida se reduce a eso. Nuestra vida va más allá que eso. Tenemos que entender que tenemos un propósito que Dios ha establecido en nuestros corazones para poderlo desempeñar en estos 60, 50, 40, qué sé yo, años que tenemos. Pronto vamos a colgar los tenis tú y yo. Vamos a morirnos. Y la verdad, queremos morirnos cumpliendo el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dada la ocasión que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, es interesante notar, por ejemplo, en lo natural, cómo se gestiona o cómo se lleva a cabo un hijo. Todos sabemos cómo se lleva a cabo un hijo, ¿no? Amén, mira, No es como cuando vino ahora Omar Bigler, que dijo, bueno, si quieres tener hijos, no te vas a acostar tú en la sala y tu esposa en la alcoba. Y van a apagar la luz y van a orar para tener un hijo. No. O sea, tienen que dormir bajo la misma cama y entonces va a pasar algo. En lo natural es como vemos el proceso de cómo se gestiona un nacimiento. Y todo lleva unos planes ordenados para que se lleve a cabo ese proceso. Quiero que me acompañes rápido, vamos a Génesis. Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Cuando leemos este pasaje es muy interesante. ¿Qué tiene que ver todo ese rollo con lo que estoy comentando? Te lo voy a explicar muy rápido. Cuando leemos, el Espíritu de Dios crea los cielos y la tierra para empezar. Está un poco desordenado, no es que Dios sea desordenado, es que simplemente era una creación que todavía no estaba, digámosla, completa en su plenitud. A Dios le faltaba todavía ciertos días para hacerle unos detallitos a su creación.
No porque Dios no tuviese el tiempo, no es porque Dios se hubiese equivocado en absoluto, es porque a Dios le plació hacerlo así. Y no nos cuestionamos el por qué. Entonces, cuando vemos que Dios crea los cielos y la tierra, Dios crea los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando tú y yo leemos esos versículos, nos quedamos como que qué rollo, qué está pasando, no le entiendo. Te lo voy a poner en otros términos. Cuando dice el Espíritu de Dios se movía, esa palabra traducida en el original, se movía, quiere decir empollar. ¿Qué es empollar? Incubar. ¿Qué es incubar? Por ejemplo, cuando ves una gallina que cuando quiere poner pollitos, se va a echar sobre sus huevos al punto de que va a favorecer un ambiente favorable para esos huevos y entonces va a procrear pollitos. O incluso si un hombre y una mujer se llegan, el resultado va a ser un hijo. ¿Me estoy explicando? No es muy difícil, ¿eh? Es una clase de sexualidad que estamos viendo en esta mañana. Entonces, cuando dice el Espíritu de Dios empollaba, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el término aguas que está utilizando ahí está diciendo semen. El Espíritu de Dios estaba incubando el semen de Dios. En otra palabra te estoy diciendo, el Espíritu de Dios estaba incubando la vida de Dios. ¿Me están agarrando la onda? No es muy difícil de seguir, ¿eh? Entonces, cuando tú y yo leemos este pasaje en esos parámetros, todo cobra sentido. El Espíritu, Dios crea los cielos y la tierra, y mientras tanto, entendemos que tú y yo entendemos que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, estaban sentados en una mesa en la eternidad discutiendo sobre la creación. Entonces vamos a hacer la tierra, vamos a crear esto, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, etcétera. Los tres personajes estaban trabajando simultáneamente. Y cuando Dios crea, el Espíritu de Dios está reposando sobre ello, está incubando lo que va a gestionarse después de ciertos meses. Por ejemplo, cuando una mujer está incubando, es decir, cuando una mujer está embarazada, está en un proceso de incubación por 9 meses. Mi esposa, que acaba de dar a luz hace un par de meses, yo la vi. O sea, mes tras mes tras mes le iba creciendo la barriga. Y decías, ¿cuándo va a parar eso? Porque la mirabas de perfil y decías, wow, enorme. Y dices, pues son 4 o 5 que vienen ahí quizás. Pero escucha, el proceso natural de una mujer es eso. Está incubando la vida que después va a manifestarse en un niño o en una niña. Es lo más natural. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. El Espíritu de Dios está incubando, está empollando la vida de Dios para después dar a luz lo que vamos a conocer tú y yo. ¿Me estoy explicando? Lo repito reiteradamente porque quiero que me agarren la onda. Quiero que lo pesquen bien, porque es suma importancia que entendamos este concepto. Cuando dice entonces esto, iglesia, que está empollando y vemos la vida de María y José, entonces vas a concebir, vas a estar incubando la vida que después va a dar a luz el propósito. Entonces, tú y yo en lo natural nos encontramos, digámoslo así, embarazados.
o más bien nos encontramos dentro del útero, lo que sostiene la vida en lo natural. Para que un niño o una niña se forme dentro de una madre, dentro del útero, dentro de la matriz, tiene que pasar ciertos pasos. Tienen que haber ciertas cosas que van a emplear el desarrollo de ese niño o de esa niña. Y son muchísimos pasos, pero yo simplemente quiero sacar a luz 2 o 3 pasos para no hacer esto más largo, porque después me dicen, es que tus predicaciones duran mucho. Es que me lo decían ayer, 58 minutos. Te amo, Chucho. ¿En qué me quedé? Los pasos. Escucha, Dios, antes de meterme en eso, Dios tiene más prisa de lo que te imaginas para meterte en ello, en ese proceso. Estudios recientes han demostrado, imagínate, han demostrado que un espermatozoide puede duplicar su velocidad. Imagínate, si el esperma va a 10 kilómetros por hora, pues lo que lo hace multiplicar va a ir a 20 kilómetros por hora. Y una de las cosas que han descubierto es que el espermatozoide duplica su velocidad al olor, al olfato. Es decir, el esperma tiene olfato. Y lo tiene específicamente sobre una flor. Y esa flor se llama el lirio de los valles. Imagínate lo que está pasando, ¿eh? Cuando tú y yo leemos Cantares, capítulo 2, te vas a dar cuenta, yo soy la flor de Sarón, el lirio de los valles. Pónmelo ahí, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Cantares, capítulo 2. Quiero leerlo aquí en la pantalla. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Imagínate, te voy a explicar lo que está pasando. Cuando un espermatozoide huele, olfatea, porque han descubierto que los espermatozoides tienen ciertas, no sé cómo llamarlo, rollos que olfatean. Y cuando huelen el lirio de los valles, es como si nada los detuviese, al contrario, los duplica. Y no solo los duplica, es que van a lo que van. Ya no se distraen, es decir, no hay de que un esperma se va hacia una trompa de falopio por un lado y el otro agarra para el otro y le dice, por acá. No. El olfato es tal que el esperma huele y saben a dónde van directamente, no hay distracción alguna. Por eso te digo, cuando yo te digo que Dios tiene más prisa en visitar tu vida y gestionar ese proceso así, es porque Dios quiere encontrar a su doncella en medio de todos unos arbustos y quiere ir intencionalmente hacia ti y duplicar su velocidad y visitarte. ¿No es sorprendente el dato? Yo eso lo platicaba con Alex hace, no sé, 1 o 2 semanas, no recuerdo. Le conté ese detalle y nos quedamos sorprendidísimos. Incluso dije, es que estamos tontos. Porque están descubriendo eso en la palabra. Y le dije yo a Alex, o sea, yo creo, no sé, o sea, son mis rollos, yo me fumo a veces. Digo, pues yo creo aquí, sé que es Dios. Pero imagina, está escrito la cura contra el cáncer. Si lo vemos así. O sea, si
Si la medicina ha descubierto que el lirio de los valles acelera el proceso del esperma, y está escrito, no literal, pero lo acabamos de ver, va directo, en medio, no se desvía. ¿Por qué entonces no puede existir algo más? O sea, son mis rollos, no estoy diciendo que existe. Es Dios quien sana, es Dios, es su palabra. Ok, paréntesis, ese era un dato curioso que me interesaba compartir con ustedes. Volviendo. Para que un niño pueda concebir, para que un niño pueda crecer dentro del vientre de su madre, o para que un pollito, digámoslo así, pueda crecer, hay varios factores. Y esos factores, yo siempre voy a agarrar varios. Uno de los factores es la temperatura. La temperatura en lo natural es de suma importancia para que un feto se pueda desarrollar dentro de su madre, porque la temperatura es la que proporciona un equilibrio térmico, aunque está dentro de una bolsa, etcétera, pero es la que proporciona el equilibrio térmico en el niño para que pueda soportar. Incluso cuando un niño prematuro nace, lo primero que hacen los doctores es sacar a ese niño, van y lo meten en una incubadora. Y luego la incubadora tiene por automático el proceso de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura se siente que está medio 30 grados, ¡pum!, se prende el foco y aumenta rápido. Porque el equilibrio térmico en los niños es de 36, 37 grados. Y tiene que aumentar y quedarse en esa temperatura. Porque puede sufrir una hipotermia, porque puede sufrir, qué sé yo, un paro, el niño. Entonces la temperatura es de suma importancia para el desarrollo y el crecimiento de ese feto o de ese niño o niña. ¿Qué tiene que ver la temperatura contigo y conmigo? La temperatura, cuando leemos Apocalipsis, si no mal recuerdo es 3:15, dice, porque ni eres frío ni caliente, eres tibio. Es decir, te falta temperatura. O sea, ni eres caliente, ni eres frío, estás a medias tintas. Entonces tu temperatura no está funcionando bien. Hay algo que tiene que desarrollar tu temperatura para que puedas crecer bien, para que tú puedas, perdón, me tengo que agachar. Es que anoche iba caminando y me di un piquete en la espalda y que de hecho en la noche sufría moviéndome y ahorita caminando sentí el piquetazo. Fuera en el nombre de Jesús. Y luego llega Estela y me jala. Es el aguijón. ¿Eh? No. La temperatura. ¿Qué dices, Pacho? Me falta temperatura, dice el Pacho. Temperatura. Entonces en Apocalipsis dice, ni porque eres frío ni caliente. Dice, eres tibio. Tu temperatura está mal. Lo que va a amortiguar o lo que va a regular tu temperatura y mi temperatura es nuestra conciencia, es uno de los factores. La conciencia no es Dios. ¿Qué es la conciencia? Por ejemplo, yo lo he dicho una vez en una historia cuando me comí una pizza, etcétera, con mi familia, que me acabé toda la pizza, casi. Mi conciencia me redargulló, es decir, mi conciencia me acusó de tal hecho que yo fui y me escondí. La conciencia es como el termostato, es lo que desata en tu vida y en mi vida el hacer o no hacer. Por ejemplo,
los días que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo, las cosas que estamos escuchando, las cosas permisivas que se están haciendo hoy en día, o sea, está todo al revés. Acaba de salir, por ejemplo, no sé, no voy a mencionar el título pero es una plataforma en internet donde puedes ver películas. Y acaban de sacar un estreno de Navidad de Jesús y sus discípulos. Jesús es gay. Imagínate, Jesús es gay. Toda la serie no la he visto, pero he escuchado y he leído comentarios. Jesús la hace de gay. Jesús se revuelca con un hombre. Los discípulos son alcohólicos. Se van de pachanga, se ponen. Imagínate, y es el estreno de Navidad. Y se han recaudado firmas para quitar esa película, esa serie de la plataforma en la que se está viendo. Y la plataforma ha dicho que no lo va a retirar porque simplemente es libertad de expresión. Pero meses antes subieron un estreno acerca de una homosexualidad en esa misma plataforma. Y se recaudaron fondos, se recaudaron firmas por parte de todo el movimiento LGTB, Shalamazoca, ya no sé cuántas letras tienen. Se recaudaron firmas y quitaron inmediatamente la película porque ofendía a los homosexuales. Escucha, y recaudaron una mínima cifra de firmas a comparación y millones que se han recaudado para eliminar esa película de Jesús. Y la plataforma dice, no, es libertad de expresión. Para que te des cuenta, no es cuestión de que su conciencia esté cauterizada, es decir, su conciencia no funcione. Todos funcionamos bajo conciencia. Incluso cuando lees Romanos te vas a dar cuenta, la conciencia es el motor aún aquellos que no conocen a Dios porque da testimonio a ellos de sus obras, de lo que hacen. Es decir, que cuando tú y yo nos muramos y vayamos delante de Dios y que digas, es que a mí nunca me hablaron de Jesús, escucha, tu conciencia te dilataba para seguir los pasos correctos. Nuestra conciencia es la que nos va a ayudar a ti a tomar buenas decisiones para poder encaminar nuestro camino y poder ser caliente o frío, pero tener una temperatura correcta, que nos pueda mantener una temperatura estable para poder crecer correctamente. Pero cuando tú y yo hacemos caso omiso a nuestra conciencia, entonces empezamos a dar pasos equívocos, empezamos a dar pasos que no nos van a funcionar. Empezamos a tomar normal lo que es anormal. No es cuestión de que digas, es que no tienen conciencia. Sí tienen conciencia. Incluso escuchaba un testimonio de un homosexual que daba su testimonio acerca de toda su vida en el homosexualismo, que hizo todo lo que quiso, que se revolcó con quien quiso, que incluso su deseo era casarse con un hombre y se casó, que ya estando dentro del matrimonio se daba cuenta y se dio cuenta que no lo satisfacía, que había algo en su interior que le dictaba que estaba haciendo malas cosas, que era fuera del orden. Después, más tarde, cuenta que se encuentra con Jesús y es transformado. Pero la conciencia es el motor que nos va a guiar a tener una temperatura normal. Pero si tú y yo hacemos caso omiso a nuestra conciencia, entonces es cuando vienen los problemas y las estupideces. A veces yo llego a cometer ciertas estupideces a pesar de que mi conciencia me lo dicta. O sea, yo llego a cometer pecados, incluso a veces cuando me dice mi conciencia, Alonso, no, y ahí estoy de tonto y lo hago. Ese es nuestro motor. Es como cuando estás viajando en avión
Y cuando el avión se va a caer, suena esa alarma. Ti, 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 vas de pique. Pues esa es tu conciencia. Y si tu conciencia te está pitando en este momento, hazle caso. Porque detrás de ella está la voz del Espíritu de Dios hablándote, diciéndote, Alonso, es por acá. Ya no seas terco y testarudo. ¿Cuánto tiempo vas a estar dándole vueltas al desierto? Tienes que crecer. Otro de los factores, iglesia, que nos va a ayudar a ti y a mí a crecer y a desarrollarnos es el oxígeno. El oxígeno es vital para el crecimiento de un feto. Porque sin oxígeno, para empezar, no puede vivir. Sin oxígeno puede demorar incluso su crecimiento. Cuando tú ves, incluso te lo voy a decir, un niño prematuro, lo que salta la alarma también en la incubadora es el símbolo de oxígeno. Cuando un niño está, tienen que suministrar más oxígeno. El oxígeno, no sé cuántos hacen deporte aquí o cuántos no. Yo creo lo que a mí me hace falta es deporte para que no me duela más la espalda. Pero por ejemplo, los que no hacemos ejercicio, yo me considero entre los que no hacen ejercicio. Si tú me ves acá bien mameito y bien buenote, es por pura gracia de Dios. No creas tú que me mantengo haciendo ejercicio. Por eso mi mujer se enamoró de mí, aunque decía, me veía y decía, qué cuerpazo. Le digo, ¿te has sacado la lotería? Le digo, porque sin ejercicio y sin nada lo vas a mantener por toda la vida. Te amo. Te amo. Cuando tú y yo no hacemos ejercicio, por ejemplo, y te dicen, córreme 100 metros a todo lo que das, ¿cómo vas a terminar o cómo vas a llegar a la mitad de la carrera? A veces ni llegas. ¿Cuál es la reacción que vas a tener físicamente? Y estás que te caes. Porque no hay un suministro de oxígeno. El corazón empieza a pompear más de lo debido y dices, hey, mándame oxígeno, mándame. Las reservas que teníamos en los pulmones se terminan de oxígeno y entonces es que el cuerpo empieza a colapsar. Entonces el oxígeno en tu vida y en mi vida nos funciona para que tú y yo aceleremos el proceso de crecimiento. Cuando tú y yo respiramos correctamente, tenemos el oxígeno a nivel correcto, nuestra vida puede crecer más rápido y no puedes estancarte. Es decir, si corrías 100 metros y te cansabas, pero empiezas a hacer ejercicio, entonces ya vas a correr 200. Y si sigues haciendo ejercicio, ya vas a correr 200, vas a correr 500. Y después de 500 ya corres todo un maratón. Pero si no te ejercitas en ello y no dejas que el oxígeno entre en ti correctamente y se adapte en tu vida, entonces arriesgamos a paralizarnos y estar siempre como las olas del mar. Subimos, bajamos y muchos de nosotros a veces nos quedamos abajo en vez de arriba. Y eso habla de nuestra inmadurez. Quiero que me acompañes a un versículo. Hebreos 5:12. Si me lo pueden proyectar, por favor. Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando tú y yo carecemos de oxígeno, es que nos encontramos aún en inmadurez, porque el oxígeno no ha proporcionado lo suficiente en nuestras vidas para poder pasos de madurez. Es decir, nos estancamos. Nos encontramos luchando. ¿A cuánto les pasa que sigues luchando aún con temas de hace 20 años o más? Y que dices, es que no lo puedo superar. ¿O cuántos aquellos siguen sufriendo porque el domingo pasado no te saludaron? Que dices, ay, a mí no me saludó, ya me largo. No hay amor, no existen, es que tú no sabes amar. Y empiezas a cortar el suministro de oxígeno y empiezas a estancarte nuevamente en inmadureces que no nos permiten crecer más. Porque a este nivel ya deberíamos haber corrido 500 metros, pero a causa de nuestra inmadurez nos encontramos aún corriendo 10 metros. Cuando se supone que tú y yo en nuestra vida debemos alcanzar más allá. ¿Me están entendiendo, iglesia? ¿Está bien, Alex? Iglesia, hay aspectos en nuestra vida que tú y yo sabemos que debemos de cambiar. Hay ciertos aspectos que nos retienen y que sabes en el fondo que son inmadureces. Yo a veces me llego a pelear con mi esposa, pero son por inmadureces estúpidas mías, que parezco un niño de 12 años. Y no digas amén. Porque en vez de solucionar un problema, yo huyo, yo soy anticonflicto, yo soy amor y paz, soy hippie. Para mí el arreglar conflictos es decir, ya paso página, te olvidas, pero mi esposa no, a mi esposa le gusta comunicar, gloria a Dios, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta el confrontamiento y mucho menos cuando sé que ha sido mi error. O sea, venir con la cabeza que me dé 2, 3 cachetadas y por estupideces. Y dices, o a veces que nos mantenemos y es que no acomodaste eso. Cositas mínimas. Estoy poniendo nuestra vida como ejemplo, pero ¿cuántas veces tú y yo nos encontramos en esos mismos detalles y no damos pasos de madurez? Nos encontramos siendo los mismos con las mismas tonterías y es que lo entendemos muchas de las veces, lo entiendes aquí pero no ha bajado acá. No nos damos el valor de pasar esos obstáculos. Y es lo que corta el suministro a tu vida y decir, es que la iglesia es aburrida. Es que no es aburrida. La iglesia eres tú para empezar. Y si está aburrida, tú estás aburrido. Porque la iglesia no consiste en los muros. La iglesia somos tú y yo. Entonces lo que tú sientes, lo que tú llegas a ver, es la condición en la que te encuentras. Por eso es importante suministrar bien nuestros pulmones con oxígeno y pasar esos eventos en nuestra vida para que tú y yo podamos madurar en el evangelio, para que tú y yo podamos captar las promesas de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. No de que pasen los años y seguir en la misma posición y en la misma condición día y noche. Amén. Otro de los factores que ayudan a un niño a crecer es, que no me acuerdo, nutrientes. Sin nutrientes tú y yo no podemos crecer incluso. Los nutrientes son fundamentales para el crecimiento de nuestro hijo. Ahora que se fue mi esposa 3 semanas a Estados Unidos y yo no veía a mi hijo durante 3 semanas, que se fue así y llegó así.
Dices, oye, el cambio es eminente. ¿Qué le has dado? ¿Es la leche en Estados Unidos? Pero escucha, mi hijo es que no come, traga. Ya estoy ahorrando desde ahorita, porque sé que si me lo llevo al McDonald's no me va a pedir una, me va a pedir dos. Imagínate, nuestro hijo, gracias a Dios, come muy bien, demasiado bien, la verdad. Y por ese motivo es que nuestro hijo está creciendo muy rápido también. Es fundamental el nutriente en los niños, en un feto para su desarrollo. Cuando están dentro del útero, la mujer come y esos nutrientes van hacia el niño y es lo que lo hace desarrollarse en su plenitud. Por eso es importante que las mujeres durante el embarazo coman balanceadamente verduras, legumbres. Ay, estoy dando una clase de nutrición, ¿no? Porque todos esos nutrientes son los que desarrollan incluso para su cerebro. ¿Cómo se van a desarrollar? Y en nuestra vida práctica y normal, tú y yo necesitamos los nutrientes para poder crecer. Y los nutrientes que nos van a hacer crecer a ti y a mí como hijos de Dios es la palabra de Dios. Si tú y yo venimos simplemente los domingos y escuchas el mensaje y te vas toda la semana y en toda la semana ni tocaste la palabra, ni viste la Biblia, incluso algunos tienen su Biblia ahí en un rincón como de amuleto para que Dios proteja nuestra casa y la abres en Isaías. Escucha, no va a producir ningún efecto. Vas a seguir siendo el mismo. Si tú quieres cambiar de forma de pensar, debes dejar que la palabra de Dios moldee tus pensamientos para que tú puedas crecer. Es necesario y fundamental en un cristiano que tú y yo nos alimentemos diariamente de la palabra de Dios. Es que es aburrida, escucha, no es aburrida. Cuando la leemos por leer, obvio que va a ser aburrida. Pero cuando tú y yo indagamos, rascamos y profundizamos en la palabra, es cuando el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones, a nuestra vida, nos confronta. Incluso ¿cuántos han encontrado que se encuentran leyendo? Te toca el Espíritu de Dios y empiezas a llorar como un niño. Y dices, ¿qué rollo? Es el Espíritu de Dios viniendo sobre tu vida, trayendo iluminación a tus pensamientos sobre la palabra de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Escucha, lo que yo soy ahora de padre, lo soy a causa de la palabra de Dios y lo que Dios me ha revelado a mí personalmente. Porque mi temor más grande de niño era no tener hijos. Y en mi adolescencia, ¿por qué? Por la ausencia de un padre, porque yo me proyectaba a mi futuro y decía, ¿cómo es que yo voy a tener un hijo y cómo es que le voy a dar un ejemplo? No tengo las herramientas. Me daba temor, me daba pavor porque decía, es que, ¿qué le voy a enseñar? ¿Cómo actúa un padre? Y yo me cuestionaba todo eso, pero me di cuenta que cuando yo di mi vida a Jesús, entonces Dios empezó a moldear mi corazón, mi mente, mis pensamientos, y el amor del Padre vino a mi vida, me selló, y entonces es que ahora que nace Santiago, mis pensamientos, mis sentimientos se han volcado de una manera que aún no sé cómo ser padre. Escucha, estoy aprendiendo, no significa que lo sé. Porque ya veo algunos, sí, espérate, deja que cumpla 15. No tengo un instructivo. Lo que sí sé es que el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios me capacita día a día para que yo pueda traer a nuestro hijo ese equilibrio como un padre. Por eso es importante que tú y yo comamos la palabra de Dios diariamente. Si tú piensas que viniendo los domingos, por ejemplo,
y te comes un mensaje y vienes el otro domingo y te comes otro mensaje y te vienes el otro domingo y te comes otro mensaje y sucesivamente, escucha, a final de cuentas se te va a podrir la palabra, porque a fin de cuentas el pueblo recogía el maná diariamente y cuando querían almacenar ya estaba podrido. Lo que te sirvió en un día ya no te puede servir después. Por eso es importante que tú y yo nos nutramos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos canaliza a ser y a vivir como hijos de Dios. No de qué tenemos que hacer y qué no, porque muchos de nosotros leemos la palabra y decimos, o muchos de nosotros no queremos dar nuestra vida a Jesús porque decimos, es que me van a prohibir tomar. Es que nadie te prohíbe nada. Nadie te puede decir nada. Yo si quiero, yo puedo salir en este momento, incluso que estoy predicando aquí, yo puedo salirme, dejar a mi esposa en casa y me puedo ir por ahí a rumbear, como los colombianos. Imagínate. No, la verdad, el puro cantinflazo. A ver, José. Nadie te prohíbe nada, pero muchos de nosotros a veces vemos la palabra de Dios como reglamentos que tenemos que seguir al punto de letra. Oye, si tú te estás esforzando por seguir la palabra de Dios así, escúchame, te vas a secar, te vas a cansar y te vas a morir. Porque si tú y yo obedecemos la palabra, es simplemente por el suministro de vida que hay de Dios en nosotros. Somos imperfectos, nos vamos a equivocar, pero esa es la gracia que tenemos, que tú y yo podemos llegar al trono de Dios, decirle, ¿sabes qué? La de todo, la regué, Padre. Y Dios es fiel y misericordioso y te dice, no pasa nada, simplemente no lo vuelvas a hacer. Pero como somos muy tercos y testarudos, lo vuelves a hacer. Por eso es importante la palabra de Dios. La palabra de Dios nos encamina al camino correcto. Cuando tú lees Salmo 119, si no mal recuerdo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando tú ves esa palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Limpiar en el griego, ¿sabes qué significa? Eunuco, castrar. Lo que la palabra de Dios produce en tu vida y en mi vida es que nos castra. A los deseos nos castra. Nos castra a simplemente a deseos y pasiones desordenadas que tú y yo pronto podemos desviarnos y seguir. La palabra de Dios es nuestra plomada para dictarnos qué camino escoger. Por eso cuando un eunuco en lo natural, él no puede satisfacer sus deseos sexuales porque está castrado. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento te das cuenta que los que servían a las reinas eran eunucos, porque los reyes no podían confiar en hombres pues que estuvieran completos, porque pronto podía pasar otra cosa. Pero sin embargo, a los que iban a servir a las reinas los castraban para cortar sus apetitos sexuales, para que pudieran servir a tiempo completo a sus esposas. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento lo dijo, dice, hay eunucos, dice, que ya nacen de nacimiento, como hay eunucos que son hechos por los hombres, como hay eunucos que han escogido ser eunucos por el reino de Dios. Y cuando tú y yo escojamos ser eunucos por el reino de Dios, es que estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, abrazamos tu palabra, queremos tu palabra, deseamos vivir bajo tu palabra, es lo que más queremos y atesoramos en nuestro corazón para hacer tu voluntad y alinear nuestros pensamientos, nuestro corazón a tu voluntad. ¿Cuántos quieren ser eunucos? Ay, no los escucho muy. Bueno, hoy en día nomás te amarran.
Das un cortecito a los hombres. ¿Reversible? ¿Ah, sí? No sabía eso yo. Ah, ya veo, ya veo. Escucha, nutrientes. Los nutrientes, la palabra, cuando la atesoramos, es la que va a guiar nuestros caminos. Lumbrera es a mi caminar tu palabra. Es la que me guía. Amén. Ya estamos terminando, iglesia. Cuando volvemos a Génesis, después de todo este rollo, escucha, después de que Dios crea los cielos y la tierra y que el Espíritu de Dios se movía, empollaba la vida de Dios, entonces viene el milagro a los 9 meses. Le empiezan a salir las manos, empiezan a salir los pies, sale la cabecita y el milagro está hecho. Y el versículo dice, y Dios dijo, y se manifestó lo que hoy en día vemos. Mientras el Espíritu de Dios aguardaba y pasaba por el proceso. Por eso es importante cuando tú y yo pasamos por el proceso de temperatura, por el proceso de buena oxigenación en nuestros pulmones, por el proceso de los nutrientes, es que el Espíritu de Dios nos está sosteniendo en ese momento para pasar sobre ese proceso, para que tú y yo podamos dar a vida el propósito, que fue lo que causó a María. Y cuando dice Dios dijo, es un aliento y una seguridad y una confianza y un reposo para nuestras almas de decir, no es en mis fuerzas, porque a Dios le plació y es Dios quien hace la obra. Escucha, iglesia, no está en nosotros. Dios dijo, es su voluntad. Es porque Él te escogió desde la eternidad. Dice, y mis ojos, tus ojos vieron mi embrión. Dice en Salmos. Imagínate, Dios vio tu embrión y Dios puso la fecha en que tú te vas a morir. Y Él diseñó todos los días de tu vida para que tú puedas caminar en ellos. Y para eso tenemos que ser moldeables en temperatura, en oxígeno y en los nutrientes que tú y yo estamos caminando. Amén. Y es todo. Se acabó. ¿Quieren más? 57 minutos. Iglesia, hoy en vísperas de Navidad ya se viene, ¿es el qué? ¿El martes? Martes, miércoles, ¿cuándo? Martes, Nochebuena, miércoles, Navidad. Escucha, estamos celebrando el nacimiento de nuestro amado Jesús. Y nuestro amado Jesús pasó por el mismo proceso. Cuando tú lees la historia de Jesús, te vas a dar cuenta que pasó por el mismo proceso. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él se defendió con la palabra en el desierto y decir, para mí la palabra. Y celebramos Navidad diciendo, Señor, gracias. Gracias por el milagro de un bebé que nació en un pesebre. Y ese bebé se convirtió en el Salvador de nuestras vidas. Y es por eso que tú y yo estamos agradecidos. Y ahora que te encuentres en familia este martes, miércoles, toma un tiempo ahí con tu familia, aunque no sean cristianos, aunque no crean en Dios, toma un tiempo y decir, ¿saben qué? Vamos a orar un poco y den gracias a Dios por el nacimiento de nuestro amado Jesús. Es un tiempo especial y es lo que estamos celebrando en estas fechas, iglesia, el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Ponte en pie.